es rico ver toda tu evolución y todo tu triunfo en esta industria que al principio estuvo un poco cerrada para ti, te costó mucho trabajo empezar, ¿no? Bueno, yo realmente vengo trabajando desde que era muy niña, empecé en un circo, luego después pasé al teatro, hice series de televisión. La música siempre fue lo mío, mi abuela es cantante de flamenco, nunca fue famosa, pero siempre cantó en la radio, cantó en agrupaciones de baile. Entonces para mí la música siempre era mi sueño, lo que pasa que en el camino pues he hecho otras cosas como para promocionarme como músico, pensaba, bueno, hago este proyecto, el otro y capaz que la gente me conoce más y cuando saque música será más fácil para mí. Y luego después hice una serie de televisión como actriz que fue muy importante y me costó mucho ese primer álbum que ya venía preparando por mucho tiempo. Entonces me di cuenta que a veces ligar como, no sé, como diferentes artes, diferentes facetas, como que no siempre te ayuda. A veces te ayudan unas cosas, pero en otras te cuesta más, hace que te cueste más. Pero bueno, ahora el mundo reconoce el talento y sobre todo que tus letras están en las voces de gente muy grande también. ¿Cómo se siente todo el camino recorrido, todo lo cosechado? Pues mira, yo creo que al final yo siempre me he sentido compositora por encima de todo y de hecho el año pasado incluso saqué mi primer libro que se llama El despertar de las musas, que ha sido uno de los 20 libros más vendidos de España, va por la edición número 11, que es como digamos la composición llevada a un punto donde ya no tengo que estar encerrada en una métrica, ni en un tiempo de 3 minutos, ni en un estribillo que se repite, sino como en la libertad del tiempo y del papel. Pero siempre me he sentido compositora, siempre me he sentido escritora. Contadora de historias. Contadora de historias, sí, porque escritora me ha parecido una palabra como de alguien que lleva mucho recorrido y yo solo llevo un libro, sí, contadora de historias, eso es lo que siempre me he sentido. Y cómo de alguna manera canalizar los sentimientos a través del arte siempre me ha parecido muy positivo. Creo que la música es una herramienta impresionante para decir muchas cosas. Mismamente este año compuse un tema que se llama Patria y Vida con Yotuel, con mi chico, y una vez más demuestra qué tanto la música puede hacer, ¿no? Un país que llevaba 62 años sin manifestarse porque en la Constitución de Cuba está prohibido manifestarse y que al grito de Patria y Vida la gente haya tomado el valor de salir a la calle y decir y pedir por la libertad. Eso ha sido para nosotros, o sea, para mí como compositora, el punto más alto de orgullo de pensar lo que la música es capaz de hacer, ¿no? Claro, y es que esa era una de las preguntas. ¿Te imaginaste en algún momento ese impacto de Patria y Vida? Mira, nosotros llevábamos varias canciones hablando de Cuba y luchando por los derechos en Cuba. Mi esposo, que es el líder de ese movimiento y que lleva tantos años en esa lucha, desde que en Cuba rapeaba con su banda Amenaza y ya tenía temas como Si tú eres Dios, ¿quién es Él?, por ejemplo, a Fidel, que habla de si tú eres Dios, o sea, hasta Dios te crees, o sea, no hay nadie por encima de ti. El pobre fue preso ya en Cuba en su momento por simplemente rapear. Entonces, desde que le conocí, vengo acompañándole en este camino de la libertad y me ha hecho parte de muchas canciones en estos últimos años, sobre todo. Y para nosotros, Patria y Vida era una canción más de las que veníamos haciendo. Hicimos una que se llamó Ojalá pase el año pasado, que ya hizo bastante ruido, pero que Cuba consiguió como tumbárnosla. Entonces, de repente, como que para nosotros Patria y Vida era otra piedra en el zapato para el gobierno de Cuba, para seguir en la lucha. Pero no esperábamos que esto iba a pasar, no esperábamos que Biden iba a recibir a Yotuel, el Papa Francisco, no esperábamos que iba a ocupar las portadas de Washington Post, New York Times, The Economist, el Parlamento Europeo. O sea, realmente nosotros somos unos humildes músicos que desde nuestra trinchera, porque yo creo que en este tema de la libertad sobre todo, cada uno desde su trinchera puede hacer mucho y nosotros la nuestra es la de la música, pero no esperábamos que iba a pasar todo esto. No, y de paso, que fuese el himno o la frase que más se oye en todas estas manifestaciones que nunca se habían visto en la isla, ¿no? Sí. Sí, además eso surgió de una conversación con Yotuel. A mí me ha impresionado siempre mucho como europea cuando iba a Cuba y veía todos los carteles
todo el tiempo patria o muerte, patria o muerte. Y entonces hacía tiempo que yo le venía diciendo a Yotuel, es terrible eso, ¿cómo que patria o muerte? ¿Cómo tu país te va a enfrentar con la muerte? ¿Cómo va a ser o esto o la muerte? No hay nada, un gobierno no puede invitarte a la muerte en ningún caso, un ser humano no te puede invitar a la muerte. La vida debe ser, como dice la canción, patria y vida, porque la vida hay que cambiarla por la muerte, pero la O hay que cambiarla por la I, porque en la I entra tu opinión y la mía, tu diferencia y la mía. Si no nos respetamos dentro de las diferencias, no merece la pena. No, es un eslogan horrible. Entonces yo venía diciendo cada vez que íbamos como cogiendo carretera y veía esos carteles, patria o muerte, y yo le decía a él desde mi visión lejana, de afuera, Dios mío, qué feo está eso. Y claro, los cubanos han crecido con ese eslogan, entonces no lo analizan. Es como yo cuando me dicen, yo en mi país digo mala leche, cuando alguien tiene mala leche es cuando alguien tiene mal carácter, y a veces hay gente que me dice, ¿qué significa mala leche? Y yo, ay, nunca lo había pensado porque está dentro de mí. Hace rato que yo había hablado mucho con Yotuel, tu patria o muerte, vamos a ver qué podíamos hacer. Y entonces él tenía una moneda que ponía patria y libertad, entonces en un momento saca la moneda que se la regaló su papá y patria y libertad, y de repente patria y vida, así cambiamos la muerte por la vida. Entonces así surgió como un equipo de dos esta frase, que tuvimos además la visión de registrarla el día antes, que hemos hecho muchas cosas y nuestras canciones también a veces tienen como unos títulos, pero con esta canción Yotuel dijo, vamos a registrarla, vamos a registrar patria y vida como concepto. Y yo incluso le dije, estás loco, ¿tú crees que será para tanto registrarla? Y ahora nos encontramos diariamente gente que quiere hacer uso de patria y vida para miles de cosas y nos quedamos sorprendidos. La verdad no esperábamos, pero en absoluto. ¿Ha cambiado la vida para ustedes todo esto? Pues mira, nos ha cambiado para lo bueno, porque nos da mucha fuerza. Yo estoy viviendo aquí en Miami con Yotuel cuando venimos, la gente, o sea, las cosas que nos pasan con esta canción de señores en los restaurantes que nos pagan la cuenta, señoras en el baño que se cruzan con él y lloran, gente que nos para con el coche, y todo es gracias Yotuel, gracias por lo que estás haciendo, con lágrimas en los ojos. A mí eso me emociona porque de toda nuestra carrera, y fíjate que hemos tenido un camino muy bello, 11 nominaciones a los Grammy, tenemos Grammys, Yotuel con Orisas ha recorrido el mundo, pero esto de esta canción es algo muy especial. Entonces ver a la gente llorar y darle las gracias a Yotuel por lo que está haciendo, eso es impagable como oportunidad de la vida. En la parte mala, amenazas todo el tiempo, constantemente, miedo. Yo acabo de tener una bebé y me agarró todo esto en un proceso de mucho miedo por las amenazas que recibimos, porque claro, al final es una canción que se volvió una herramienta tan fuerte. Entonces, pues con esa parte también nueva en mi vida, porque nunca pensé que una canción podría provocar que yo tuviera miedo.